En este episodio de Operación Cicatriz se dejó venir Erika Michelle Hernández, experta en manejo de crisis. Bueno, es consultora en comunicación estratégica, una redactora de discursos con una pluma privilegiada, me consta, y se ha dedicado de manera muy importante en la praxis y también desde la academia al manejo de crisis. Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, Eche, por la invitación. Y Mau García, que no se aguantó ni una semana para regresar. Le encantó el podcast y se dejó venir de nuevo. Exacto, no pude pasar más de una semana sin venir otra vez. Bueno, lo que pasa es que, nosotros grabamos el podcast sobre el manejo de crisis en el López Obradorismo el martes y el jueves ocurre lo de Culiacán. Así es. Bueno, pues tratemos de analizar el manejo de crisis del gobierno en esto que ha sido el peor evento que ha ocurrido en esta administración. Sin duda. Se habla de un antes y un después, se habla de que ya hubo un punto de inflexión, se habla de que es el tipping point de la administración del presidente López Obrador, por lo menos en temas de aprobación. Tenemos también ya varias encuestas, Gabinete levantó, Reforma levantó, el Financiero, Alex Moreno también. Son ejercicios demoscópicos que arrojan luz, importante, interesante. Pero bueno, a ver, recapitulemos un poquito. El jueves, en la tarde, va un convoy del ejército haciendo lo que parecía un patrullaje de rutina, aunque al parecer sí ya tenían la intención de capturar al ya famoso Ovidio. Este convoy no son emboscados, pero los atacan, repelen la agresión, se meten a una casa, está Ovidio, vámonos, y se desata la matazón, ¿no? El presidente está tomando un vuelo a Oaxaca, lo increpan unos reporteros, dice que mañana quiere como medio patear el balón, se sube al avión, está incomunicado, llega a Oaxaca, creo que todavía le da tiempo de ver a sus astros, vio el partido de base, no se lo perdió. Y pues siguió su gira por el bello estado de Oaxaca. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México se decía que el Gabinete de Seguridad estaba en reuniones, salieron a la prensa por lo menos que fue un par de veces. Y bueno, pues a dar versiones diferentes y encontradas de los hechos, ¿no? Se hablaba de que Durazo había tomado la decisión, no había claridad, ¿no? Realmente se dio esto en un vacío absoluto de información. Y pues aquí yo ya lo último que quiero hacer es abordar, ver los datos que arroja la encuesta de Gabinete. Conocimiento sobre el enfrentamiento de Culiacán, 85%. Y sí se está de acuerdo con la liberación del hijo del Chapo, que es un 54%. Sí, porque eso no lo había yo mencionado. O sea, enfrentamientos como estos ya se habían dado en el país, pero no con este desenlace. Es decir, no había habido pues ahí muere, ahí está de regreso el Chapo, ¿no? El Chapito. Entonces, a mí me gustaría que analicemos primero, que analicemos cómo el gobierno enfrenta las crisis y también que analicemos este evento que pues iba a ser como de texto, ¿no? De libro de texto, de caso, de la Kennedy. Case study. Los alumnitos en el futuro en la Kennedy School of Government van a ver, este es el caso de lo que no hay que hacer. Ahora, también pasa algo. No se bajó
de manera muy marcada la aprobación, aunque no aunque no lo sabemos, ¿no? Las encuestas muestran que sí, que la gente no necesariamente, por ejemplo, se opone a que o esté en contra de que el presidente haya liberado al Chapito, ¿no? O sea, sí hay cosas interesantes. Yo creo que va a ser interesante y también va a resultar apropiado o pues seguir viendo cómo se va desenvolviendo por ejemplo la evaluación del presidente, ¿no? Y la aprobación. Entonces, empecemos ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos vamos? Vemos primero los resultados de las encuestas, vemos primero cuál es el canon, ¿no? del manejo de crisis de esta administración, que parece que, o sea, sí hay un manual, o sea, vaya, no hay pura irracionalidad atrás del comportamiento tanto del presidente como el gobierno, ¿no? A los involucrados en la comunidad de inteligencia y en las áreas de seguridad pública y de Fuerzas Armadas sí necesitan desde un media training hasta una nueva narrativa, ¿no? Y estrategia. Pero pues vamos entrándole. Bueno, a mí me gustaría empezar. Venga. Siempre primero las mujeres. Exacto. Muchas gracias. Las chicas. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que, como tú dices, o sea, es una crisis muy compleja, tiene distintas capas. Quizá a mí me gustaría iniciar con una reflexión cuando retomabas la idea de cuál es el canon en el manejo de crisis, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos un poco como que distinguir cuáles son las mejores prácticas o las prácticas tradicionales en manejo de crisis de los libros de texto. Sí. Respecto a lo que hemos estado viendo ahorita. De acuerdo. Un poco para que quienes nos escuchan pues tengan ahí un comparativo y podamos ya después entrar más en lo que se ha hecho en este momento. Hagamos algo. Sí. Antes de que empieces, porque me gustaría invocar al maestro Espino, que también es un regular de este podcast. Le encanta venir. Se invita por Facebook, No, y siempre es... Lo tuvimos la semana pasada y escribe, su última entrega en Letras Libres, o la más reciente, habla precisamente de esto. Y nada más me voy rápido, porque Luis, de manera, a mí se me hace, o sea, con toda la lucidez y inteligencia que le caracteriza, hace un listado de lo que... No me voy a meter a profundidad, nada más lo quiero mencionar. Dice, un listado de cómo enfrentan la crisis en este gobierno. 1. Negar, minimizar y eludir. Correcto. Sustituir información con demagogia. Deslegitimar a los medios de comunicación. Así es. Intimidar a los críticos y opositores. Plantear falsos dilemas y manipular el lenguaje para confundir. Ahí de lo que estamos hablando, Mau. Tomar decisiones en función de sus intereses políticos. Dar por concluida la crisis anticipadamente y sin evidencia. Es correcto. ¿No? Entonces, vámonos contigo, Erika Michelle, y hay que entrarle al torito por los cuernos. Exactamente. Bueno, mucho se ha analizado también y se ha comentado sobre cómo el gobierno manejó esta crisis. Digamos, ¿qué es lo que hubiéramos esperado desde el lado de manejo de crisis, no? Ajá. O sea, por un lado, me puedo ir desde los básicos. ¿Cuáles son los componentes de una crisis? ¿Es una amenaza a estructuras fundamentales o a los valores de una organización? En este caso, el gobierno. Sí. Aquí, ¿qué se puso en riesgo? La seguridad de los habitantes. Digamos que entre más gente esté o digamos que dependa de estos valores, más fuerte puede ser la crisis. También otro de los componentes importantes es la incertidumbre y obviamente la parte de urgencia en la toma de decisiones. En este entorno tan complejo es como se debe de actuar y tratar de recobrar, digamos, la confianza de, en este caso, pues de la población que estaba bajo ataque y digamos de los mexicanos en general. ¿Qué hubiéramos esperado ahí? Primero,
yo quisiera destacar el tiempo de reacción. Ajá. Normalmente en crisis, y bueno, esto en su podcast pasado también lo venía escuchando, y como lo dicen los libros de texto, pues hay una hora dorada, que son las primeras 24 horas. Con las redes sociales, con el entorno en el que nos encontramos, ya nos obliga a reaccionar casi inmediatamente. Sí, ya las 24 horas ya acabaron, a ver, ya es mucho menos, ¿no? Hay ciclos dentro de los ciclos de noticias. Esta hora dorada se perdió. Se perdió Exacto. por completo, pero aparte fue demencial. Digo, Mau, tú todavía a las 2 de la mañana, porque bueno, yo me quedé tarde a seguir revisando redes sociales. A las 2 de la mañana el community manager o no sé cómo se organicen exacto, de la señora Olga Sánchez Cordero mandando un tuit diciendo que gracias al presidente por haberle invitado a la inauguración o al banderazo de salida de la obra de Santa Lucía. Sí, es que cuando estaba la pinche matazón en Culiacán. Es que en este tema del timing, yo creo, o sea, a ver, siempre que tenemos crisis decimos que hay como 3 elementos clave, ¿no? Pero a ver, Luego Germán me pone así en cunclillas y con 2 secciones amarillas porque dice que interrumpo mucho. Ya no los voy a interrumpir, los voy a dejar hablar. Pero tú dijiste algo bien importante y después regresemos a... Porque dice, se puso en peligro la vida de la gente. O sea, ¿no? Y se usó el argumento para... o sea, esa fue la narrativa de por qué se soltó al hijo del Chapo. Porque estaba en peligro la vida. Pero, vaya, no se pensó que hacer el operativo es lo que nos llevó a ese escenario. Claro. ¿No? Entonces, después abordemos eso, que fue el desenlace, la liberación del Chapito, pero, a ver. No, te decía perdón, Mau. que siempre cuando tenemos una crisis, pues tenemos como 3 elementos clave, ¿no? Que uno es el mensaje, lo que vas a decir. Ajá. 2, el timing, que es fundamental en una crisis. Sí. Y 3, lo que le llamamos el delivery, ¿no? Es decir, cómo lo dices y quién lo dice. En el tema del timing es fundamental y ahorita que lo mencionaba Erika muy acertadamente, yo creo que es muy importante que veamos cómo se fueron desenvolviendo los hechos cronológicamente para poder empezar a discernir qué pasaba, ¿no? Entonces aquí traté de hacer un ejercicio muy rápido, pero es bien interesante para ir viendo los eventos. El jueves 17 de octubre, 7 de la mañana, mañanera, para dar aviso que se va a iniciar la construcción del Santa Lucía. A las 10 se hace el evento en Santa Lucía con un banderazo de salida. Yo me iría a unos días antes. Acuérdate, el lunes de esa semana. Guirilla. Sí, y se habla de que ya hay un punto de inflexión. O sea, exacto. Correcto. Claro. Sí, a ver, me gustaría primero acabar esta No, es que sí es cierto lo que dices, porque sí. para que se diera este operativo el jueves, tuvieron que pasar cosas antes en la semana, ¿no? Que obligaron, o no obligaron, pues, pero el gobierno quería dar una buena noticia en materia de seguridad en una semana que habían tenido tan desastrosos eventos. Pero bueno, eso digamos es como la precuela. Sí, la precuela. Es el episodio 1 de Star Wars, ¿no? Sí. Pero bueno, a las 12 el presidente recibe al presidente de Cuba. Y ahí es el último tweet que sube el presidente en todo el día. A las 12 del día con un evento del presidente de Cuba. Según nos van a mandar doctores. Según nos dicen, la detención de Ovidio es alrededor de las 3:30 de la tarde. Sí. Alrededor de las 4:30 de la tarde se empiezan a dar los primeros reportes en redes sociales de que algo fuerte está pasando en Culiacán. Empiezan a aparecer estas imágenes de gente en pickups con rifles de asalto. Sí, con las barras. Empiezan a aparecer las fotos con columnas de humo en la ciudad de Culiacán. Y a las 6:30 de la tarde, es decir, 3 horas después de que se da la detención, sigue sin haber una sola declaración oficial. Y a las 6:30, Denise Merker, una periodista, confirma a través de Twitter la detención de Ovidio. Es lo primero que se sabe, digamos, pues no oficial, porque Denise no es parte de la presidencia, pero bueno, información fidedigna de alguna manera que se da. A las 6:45, el presidente está en el aeropuerto de la Ciudad de México a punto de abordar un vuelo a Oaxaca. Le preguntan los reporteros del tema y dice, nos vamos a esperar hasta mañana para informar del tema. A las 7,
empiezan a circular las imágenes de Ovidio capturado, que son imágenes que filtra, obviamente, pues el mismo gobierno de alguna manera. A las 8:30 se da la primera declaración oficial del gobierno, es decir, 5 horas después de la detención, viene la primera declaración por parte de la conferencia de prensa desastrosa de Durazo. Desastrosa. Con el secretario de la Defensa. Y si no mal recuerdo, también está el general que dirige la Guardia Nacional, ¿no? Sí. Y fíjate aquí lo grave de la situación. La primera declaración oficial que se da es una mentira. Eso es gravísimo. Es decir, pasan 5 horas. Bueno, es como Crisis Management 101, ¿no? Lo único... no mientas. Lo único que no debes de hacer es salir a decir una mentira. Es correcto. Es ¿no? correcto. O sea, eso sí no. Es correcto. Entonces nos dice Durazo que era un patrullaje de rutina y que casi, pues, sin querer nos encontramos Ovidio y lo detuvimos, ¿no? Así como, uy, ching, este es Ovidio, deténganlo, ¿no? ¿Se parece a Ovidio? Sí. Oye, este canalito se me hace conocido. Esto es gravísimo, ¿no? O sea, sí. Perdón que suene tan repetitivo, pero 5 horas sin información oficial y que la primera información oficial sea una mentira, esto es espeluznante, por decirlo menos. Sí. ¿no? A las 9 de la noche, media hora después o 20 minutos después de la conferencia de prensa, María Elena Morera y otros ciudadanos empiezan a publicar un video donde se ve el operativo que se hizo para detener Ovidio, que pues, claramente contradecía la versión que acababa de dar 20 minutos antes el secretario de Seguridad Pública. Entonces sí se veía que había todo un operativo para detener a esta persona, ¿no? Ahora, un operativo, pero sin inteligencia, sin apoyo aéreo, sin el involucramiento de la Armada. Hay que hacer un poco de memoria. Estas operaciones las hacía históricamente, las ha hecho la Armada de México, ¿no? Exacto. Y sí, al ejército lo utilizaban de apoyo para coordinar no, pero no hubo ni el número de elementos que se necesitaban, ni el apoyo aéreo, ni al parecer, pues también empezamos a ver como resultados de decisiones de política pública. O sea, eliminar el CISEN. Aunque pues lo adopta la Sedena y se supone que, me imagino que la sección segunda son los que agarraron al CISEN y demás agencias de la inteligencia mexicana, pero vemos que esta operación se hace sin inteligencia. O sea, sin recopilación de inteligencia, pues, ¿no? Sí. Sigamos. Entonces... Sí, no es que se pueda abordar desde la política pública. Desde el tema de política pública, pero hoy nos atañe la comunicación y el manejo de esta crisis. Claro. Y te digo, entonces, esta conferencia de prensa es tan desastrosa que deja más dudas que respuestas, ¿no? O sea, dice, suspendimos el operativo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo liberaron, que está preso... Nunca dejó claro qué era el tema. Y por ahí de las 9:30, 10 de la noche, ya prácticamente se confirma la versión de que lo dejaron libre a Ovidio. 12:50 de la madrugada viene el famoso tuit que tú ahorita mencionabas, que la secretaria de Gobernación, la encargada de la política interna del país, va a abrir la boca por primera vez en el día. Eso está en papel. O sea, es la encargada de jure, no de facto. Bueno, no nos metamos en... Pero la encargada de la política interna del país, por primera vez abre la boca en el día para decir, fue un honor asistir a la ceremonia de inauguración de Santa Lucía. Entonces, es verdaderamente ridículo todo el manejo de la información. 7 de la mañana. El presidente por fin sale a la mañanera, que aquí es otra lección que creo que podemos analizar un poquito más adelante, en el sentido de decir, pues la mañanera también tiene sus virtudes, pero también tiene sus limitaciones. Y cuando estás en este tipo de situaciones, pues no puedes simplemente depender de la mañanera y tienes que adaptarte y flexibilizar algunos temas. Pero bueno, en la mañanera del presidente sale y dice, me informaron y de inmediato se reunieron los secretarios, los integrantes del gabinete de seguridad.
Y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó en una situación muy difícil y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, y se decidió proteger la vida de las personas. Es aquí cuando por primera vez surge un intento de mensaje por parte de la presidencia que, conforme avanzaron las horas del viernes y el fin de semana, terminó un poco de concretarse, que le iban a dar este spin a decir, bueno, es que era esto o sea, era dejarlo libre o que murieran cientos de personas, ¿no? Pero es aquí el primer momento, es decir, pasó demasiado tiempo, más de 12 horas, en que pudieran articular por lo menos un intento de respuesta o spin a la situación. Pero bueno, y aquí también en esta conferencia de prensa es cuando oficialmente se dice, o más bien se acepta, que la versión que dio Durazo la noche anterior fue una mentira. Porque el presidente claramente dice, sí, fue un operativo y había una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos. Ah, ok. Entonces no era un patrullaje, no era lo que nos dijo ayer. Claro, es más, lo pidieron los gringos. Exacto. Y después, otra vez, se empieza a descomponer todo el viernes. Porque a las 9 de la mañana da una conferencia de prensa otra vez el gabinete de seguridad. Otra conferencia realmente desastrosa que dan en Sinaloa. Y palabras más, palabras menos, dice Durazo, el grupo responsable de esta acción policíaca, en su afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención. Es decir, palabras más, palabras menos, dicen, fue una cagada, fue un operativo mal planeado y pues fue un error. Alguien más tuvo la culpa. Correcto. Eludiendo responsabilidades también. Y después, a mediodía, el presidente sigue su gira por Oaxaca como si nada hubiera pasado, que es increíble, ¿no? Tiene eventos con pueblos indígenas de Oaxaca, tiene un evento con SOE sobre el tema de salud en Oaxaca. Y después el fin de semana suben un video que es realmente un ejemplo de la frivolidad y de la desconexión total, donde unos niños están cantándole al presidente, es un honor estar con Obrador, que... o sea, es realmente... No, pero se ve como... Digo, yo vi circular muchas... como esta tarjetita, no sé si era como navideña o algo así de Lenin. Sí, claro. No, rodeado de niños como San Francisco de Asís, ¿no? Y digo, esa es la imagen que se nos queda del fin de semana. Pero aparte, o sea, digo, está todo esto... planeado y vaya, ¿no? O sea, en el campo y los niñitos tocando el tamborcito y el presidente en medio. Exacto. Entonces, y tienes a un estado de la República que está en llamas, estás atravesando por quizás el episodio más complicado de crisis que has tenido en tu administración. Entonces, este tipo de materiales no hacen otra cosa más que mostrar una frivolidad y una desconexión con la realidad absoluta, completamente. Y ya, para acabar un poco esta cronología, lunes 7 de la mañana, mañanera, y el presidente obviamente, de entrada, él saca otro tema como estelar de la mañanera, tratando de un poco minimizar lo que había pasado el fin de semana. Obviamente vienen las preguntas de los reporteros, le preguntan sobre otra vez Culiacán, y el presidente responde: Sinaloa es un estado que se ha destacado en el deporte. El sábado hubo juegos de béisbol. Tuve tiempo de verlo en Oaxaca. Un juegazo. Iba en la 9ª entrada, ganando los Astros 4-2 a los Yankees, y entró nuestro paisano Osuna al relevo. Ya había estado ante Surquidi y se echa 3 minutos hablando de béisbol. Otra vez, como bien decía Luis Espino en su artículo de Letras Libres, tratando de patearlo, tratando de minimizarlo, de negarlo, y eso simplemente agrava la circunstancia, porque a veces nos cuesta trabajo entender estas situaciones cuando son endógenas, ¿no? O sea, cuando son provocadas en el interior. Cuando son exógenas, cuando son eventos, no sé, desastres naturales, un huracán, un terremoto, es como muy fácil de entender cuando lo explicas, ¿no? Decir, a ver, hubo un terremoto, se cayó media ciudad,
pues las autoridades tienen que atender esto y tienen que hablar de esto, no pueden hablar de otra cosa. Y, claro. y la gente lo entiende, o sea, cuando se lo explicas a alguien, lo entiende y dice, pues sí, claro, un terremoto, pues esperas que las autoridades estén hablando y actuando de esto y de nada más. Pero cuando son situaciones endógenas provocadas por políticas públicas o por acciones del mismo gobierno, cuesta mucho trabajo porque entonces... un poco lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Es este temor de, es que jalo la marca, es que entonces yo voy a ser el responsable del error, yo voy a asumir las consecuencias y los costos políticos. Y nada más equivocado. Otra vez, esta situación se tiene que ver como si fuera un huracán. Y entonces, ¿qué necesitas? Ver a un líder fuerte que está atendiendo la situación independientemente de quién fue culpa. La repartición de culpas tiene que ser posterior, pero en el momento se necesita ver a un líder fuerte que está atendiendo a la ciudadanía a la que está obligada a proteger. Erika Michelle. Bueno, me pareció muy interesante justo toda la cronología y de ahí se desprenden varias cosas. Retomando la idea inicial de Mau sobre los elementos claves de crisis en la parte del mensaje. O sea, justo destacando estas primeras 24 horas, tuvimos entonces 6, 8 versiones sobre lo que había sucedido, ningún vocero oficial claro, versiones que se contradecían, no hubo una narrativa del gobierno clara que nos explicara justo lo que estás diciendo, Mau, qué sucedió. O sea, la gente en ese momento de incertidumbre, con las redes sociales también incendiándose, porque hay que recordar que en estas primeras 4 horas en las que, digamos, no hubo ningún tipo de comunicación, antes de que hablara Denise Merker con una confirmación, las redes sociales estaban desbordadas, ya había videos de lo que estaba ocurriendo, la propia gente estaba haciendo la reportera, ¿no? Y entonces todavía es peor porque pues la gente ahí no sabe qué es lo que está sucediendo, los de Culiacán y la gente de todo el país. Entonces, digamos, no vimos una narrativa clara, no nos explicaron qué estaba sucediendo y mucho menos qué se iba a hacer o cuáles eran los siguientes pasos para poder atender la situación. Entonces, pero ahí, de forma paralela, sí veíamos, había una narrativa como todavía un poco más clara del lado del crimen organizado. Ellos se veían mucho más articulados. Bueno, ¿no salieron los abogados a dar las gracias? Claro. Sí, bueno, ya para completar el capítulo surreal de la situación, ¿no? Es increíble. Todavía nos vinieron a decir que Ovidio estaba a salvo. Claro. Estaba ya seguro, tranquilo. Y pues que le agradecían mucho su humanismo y su cristianismo al presidente. Claro. Aquí el punto, o sea, es impresionante. Como tú dices, justo hasta el día siguiente, que es una eternidad de tiempo, hubo una primera explicación que después sí se fue, digamos, que afinando durante el fin de semana y ya quedó claro cuál era el spin y la falsa disyuntiva en la que nos están poniendo, ¿no? Que era o detener que vale más, detener a un presunto delincuente o proteger la vida de las personas. Digamos que ahí, o sea, esta crisis se puede ver también, digamos, en muchas capas, lo que decíamos inicialmente, porque sí es una crisis operativa, como lo decía Seche, o sea, en términos tácticos, o sea, sí hubo claramente muchas deficiencias en el operativo, es una crisis política y también es una crisis de comunicación. Entonces, bueno, podemos irle entrando ahí en distintos temas, enfocándonos más en la parte de comunicación, pues sí, la narrativa ya... O sea, la que ha dado el presidente, pues ya ha ido permeando, pero ha ido permeando también, hay que señalarlo, en ciertos sectores, ¿no? En las bases, en los sectores que son muy afines a él, ¿no? Y algo también que yo destacaría, o sea, lo que tendríamos que tratar de entender es por qué, o sea, la primera pregunta es, a todas luces, desde el modelo de manejo de crisis, como se ha manejado pues claramente nos queda de ver muchísimo, ¿no? Así como lo han señalado en términos de mensaje, no hubo control de mensaje, el timing pésimo, voceros que se contradicen, mintieron, otra de las cosas que hicieron, repartieron culpas, no asumieron responsabilidades. Incluso el presidente también ha tratado de detener la crisis, o sea, de terminarla, cuando todavía esto sigue, ¿no? Claro. No hay responsabilidades todavía. Este proceso de rendición de cuentas todavía no ocurre, ¿me explico? Sí. Ahora, a ver, ayúdenme a entender esto, por favor.
La peor crisis que se ha vivido en muchos años. Probablemente sí. Ya vimos cómo es que el gobierno federal le entra al quite a estos temas. Pero también lo que vemos y evidencian, todavía falta ver cómo se vienen las siguientes mediciones, pero lo que levantó Gabinete y Financiero y Reforma es que aquí la gente dice que fue una equivocación haber regresado al Chapito, etcétera, pero no vemos que se haya mermado de manera importante su aprobación. ¿Qué es eso? O sea, mira, ese fenómeno, ¿qué es? Entiendo el comentario de por qué dicen que este puede ser un punto de inflexión de la presidencia. Yo no sería tan atrevido a soltar una aseveración como tal. Sí. Creo que si hay más eventos que empiecen a articular una narrativa negativa en este aspecto, sí podría ser el inicio de un declive, por lo menos en la aprobación presidencial, pero no necesariamente. También hay que tener como cierta cautela en eso. Otro tema que es interesante que mencionas de las encuestas, de por qué no ha caído. Bueno, no lo sabemos en realidad. O sea, porque, por ejemplo, hoy el Financiero saca una encuesta con Alejandro Moreno saca una encuesta en el Financiero donde prácticamente dice que está intacta la aprobación presidencial. Yo tendría mis dudas sobre esa encuesta porque levanta 800 casos. 400 telefónicos. Que está bien para estos temas que son tan inmediatos, está bien. Y toda su serie de tiempo es telefónica, no es una encuesta que se haga puerta es constante. a puerta. Pero la metodología es constante. Lo que tengo un poco de problema con esta encuesta es que levanta 400 entrevistas hace 15 días y otras 400 este fin de semana y la suma y saca un 76% de aprobación. Creo que no metodológicamente no es lo más ortodoxo, porque estás midiendo dos momentos diferentes. Entonces creo que necesitamos esperar un poquito más a que haya mediciones en el sentido de la aprobación de Lore presidencial. Becerra, ¿qué dice? No mide aprobación. O sea, la de Reforma lo único que mide es los eventos de Culiacán en sí, pero no mide la aprobación presidencial. ¿Y qué nos dice la de Reforma? Reforma nos dice... ¿cree que la estrategia del gobierno federal contra el narcotráfico y el crimen organizado está teniendo éxito o está fracasando? 56% dice que está fracasando y 34% dice que está teniendo éxito. Esa me parece como la más interesante. Ahora, por ejemplo, yéndonos a episodios anteriores, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa en el gobierno de Peña Nieto, Ayotzinapa se da por ahí de septiembre y se empieza a ver reflejado en la aprobación presidencial hasta noviembre, diciembre. Es decir, no fue inmediato el golpe a la figura presidencial. Entonces, pues digo, hay que tomarlo con cautela. Claro, pero yo tampoco creo que Ayotzinapa haya sido el punto de inflexión de la presidencia de Peña. Fue la miscelánea fiscal y fue el gasolinazo. O sea, fue el bolsillo operando. Claro. ¿No? Aquí también eso va a ser interesante. Ya hemos hablado en este espacio que hay dos variables o dos factores que tienen incidencia en la aprobación, que es seguridad y economía, ¿no? Entonces vemos que la economía va mal, la seguridad también hemos vivido los meses más violentos en la historia moderna del país, y la aprobación sí ya hubo un bajón, pero también se permanece en niveles muy altos, no atípicos, ¿no? También hemos visto en este espacio que cuando han venido encuestadores, hemos platicado que, por ejemplo, Salinas, Fox, el presidente Calderón, tenían niveles, índices de aprobación similares o tantito más arriba, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría es que, a ver, Erika, que nos ayudes, o que nos ayuden a tratar de entender este fenómeno, que sí es muy interesante. Vaya, lo que pasó es gravísimo y el manejo de crisis
es novedoso. No se había visto ningún presidente que manejara así este tipo de eventos. Como se ha mencionado, bueno, sí es de acuerdo a un manual, pero un manual que contradice todos los preceptos del libro de texto, ¿no? Del manejo de crisis, y realmente vemos que han sorteado muy bien este tipo de coyunturas. Uh-huh. Exactamente. Aquí se puede deber, o sea, ¿qué es? ¿Este fenómeno qué es? ¿Cómo lo podemos llamar o qué? Bueno, yo lo asocio muchísimo también al modelo de comunicación gubernamental que estamos viendo. O sea, si te pones a verlo, o sea, cómo es el modelo de comunicación de López Obrador y cómo es el manejo de crisis, van en la misma línea, ¿no? Estamos, sí, y sí destaca las mismas cosas. O sea, justo en este último, digamos, mensaje que dio, pues sí sigue destacando quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. Hay desinformación, como claramente lo apuntaba el artículo de Luis Espino. Uh-huh. Hay propaganda. Hay demagogia. No hay, digamos, ni siquiera hay un reconocimiento claro, oficial, de que hay una crisis. Así tal cual, desde el gobierno. Claro. Entonces, bueno, y el entorno, ¿no? Estamos en una sociedad completamente polarizada. Incluso hasta las propias encuestas pues reflejan eso, ¿no? En muchos casos están 50 y tantos versus 40 y tantos. Entonces está como la fracción que está ahí apoyando, independientemente. Vaya, la fracción que apoya al presidente se compró la historia de se soltó al Chapito para defender la vida humana. Es claro. Del otro lado hay otra fracción de personas, digamos, que estamos pensando, aquí ¿dónde están los responsables? No nos han explicado qué fue lo que sucedió, qué están haciendo, dónde está la rendición de cuentas. Uh-huh. Pero bueno, si te pones a ver ese tipo, digamos, de esquemas o de modelos de lo que estamos nosotros esperando, pues se asocia mucho más también a un modelo donde la rendición de cuentas, donde la libertad de prensa, donde el Estado de Derecho, pues digamos, son elementos predominantes, o sea, más asociados a un contexto democrático liberal. Claro, por supuesto. Digo, yo también al inicio de la administración pasada veía la estrategia de comunicación y si hacemos un poquito de memoria, fue un poco como dejar de abordar el tema de seguridad, ¿no? Uh-huh. Un poco para diferenciarse de la administración de Felipe Calderón. Y yo veía, o mi percepción era que estaba haciendo una estrategia atinada, adecuada. Y nuestro amigo me dijo, sí, hasta que pase algo. Claro. Y pasó a Ayotzinapa. Aquí ya pasó algo, ¿no? También. O sea, parecía uh-huh. adecuada esta estrategia, ¿no? Nos puede gustar o no gustar, nos puede llamar la atención que el presidente esté todos los días en la mañanera, pero estaba haciendo, y es más, han venido encuestadores que han medido eso y que sus estudios arrojan luz sobre esta estrategia, ¿no? El presidente ha sido eficaz y eficiente en transmitir el mensaje de esto es una transformación. O sea, ha sido una estrategia adecuada. Entonces yo también pensaba, bueno, hasta que pase algo. Ya pasó y parece que son inmunes a este tipo de eventos. ¿Es correcta esta apreciación? O por lo menos en esta etapa de la administración. Yo creo, bueno, esa es una forma de verlo, pero sí creo que hay diferencias sustanciales entre la presidencia pasada y esta, ¿no? Y yo creo que, y sí, muy bien en la parte del modelo y de la forma de comunicar. Todavía podemos pensar que el sexenio pasado, o sea, el modelo de comunicación, pues estaba más relacionado con todo lo que nosotros conocíamos de comunicación de sexenios previos, ¿no? Claro, totalmente. Esto sí es un nuevo paradigma. Sí, posverdad, demagogia,
Y digamos, esto está asociado a muchos gobiernos. Ya ustedes también lo platicaban la vez pasada. Si nos ponemos a ver, digamos, no son todos los gobiernos del mundo. O sea, por ahí escuchaba la otra vez una cifra. Estamos hablando de 10%. Digamos, de este tipo de modelos de comunicación está presente en 10% de los países del mundo, pero muchos muy destacados, muy visibles. Estados Unidos. Exactamente. El Reino Unido. Reino Unido. México. Brasil. Bueno, en Sudamérica. Polonia, en Europa. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que pues sí han sido muy... Y si nos ponemos... La comunicación del populismo. La comunicación del populismo. En el populismo. Exactamente. Sí, en el populismo, en esta era, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en este momento, mientras todavía haya emociones que estén sobre las ideas, sobre la evidencia, mientras todavía pues esté tan dividida la sociedad y estemos discutiendo más quién fue el mensajero y no realmente los temas de fondo, pues digamos, yo creo que sí es probable que que ese tipo de eventos todavía... Claro, ahora, ¿es sostenible? No, yo creo que no lo es. De hecho, yo no creo que sea inmune el presidente en lo absoluto. Simplemente está viviendo todavía una luna de miel alargada. Esta honeymoon, la tan mencionada honeymoon. Es correcto, que ya se alargó, de hecho, más de lo normal. Generalmente las lunas de miel duran entre 3 y 6 meses. Ya pasó, ya va para el año. Pero no es inmune y yo sí creo que si no hay un cambio en la estrategia de comunicación en seguridad, sí esto va a empezar a empeorar y a verse reflejado en la aprobación presidencial. ¿Por qué en seguridad? Porque es el tema que menos le gusta abordar al presidente. Es el tema en el que menos se siente cómodo. Es el tema en el que peor le va cuando lo aborda. Y siempre tiene esta actitud como de patear el bote, de minimizar y decir, aquí no pasa nada. Y sí pasa mucho. Entonces, ahorita todavía tiene ese blindaje que le da la aprobación y la legitimidad con la que llegó, pero no es para siempre. Y yo también abonando un poco en ese, o sea, sí, no creo que sea inmune, eso sí, indudablemente. Todos tienen eventualmente ahí, pues... Claro. Pues digamos, el punto más flaco, ¿no? Pero... justo en esa línea, también, por ejemplo, lo que yo veo, la defensa a Durazo a ultranza, ¿no? Mantenerlo en esta crisis a ultranza. Sí, digo, Perdón, pero protegiendo como... O sea, es que ahí el tema es... O sea, está protegiendo más al subalterno que la propia institución presidencial. Y eso eventualmente también, o sea, en temas tan delicados como seguridad, pues puede terminar revirtiéndose, ¿no? Claro, digo, ya lo hemos visto, por ejemplo, en la administración anterior, por razones diferentes, ¿no? O sea, como que veíamos en la administración anterior como cierta solidaridad del presidente con sus subalternos, sus colaboradores, lazos de amistad, etcétera. Aquí, yo creo que se quiere mandar el mensaje de no me voy a dejar presionar, porque eso ya estaba en o sea, curiosamente yo asistí a una cena el martes en la que gente que estuvo involucrada en la comunidad de inteligencia y de seguridad pública me comentaba que iba a ser el primero en salir, ¿no? O sea, me decía, quizá el primer trimestre del próximo año. O sea, digo, lo que acaba de pasar, pues yo creo que no le da batería pila para terminar el año. ¿Se acuerda? Para terminar el año. Ahora, yo creo que sí ocurrirá, pero me imagino que el presidente quiere mandar este mensaje de no me voy a dejar presionar y será bajo mis términos y en mis tiempos. Exacto. Y yo creo que está como en un dilema, ¿no? Porque en su cabeza y en la cabeza de muchos gobernantes, despedir rápido a alguien es sinónimo de un error, de me equivoqué en la selección de las personas que iban a estar en mi gabinete. Uh-huh. Pero por el otro lado, en esta disyuntiva de la que te hablaba, pues también siempre cuando tienes estas situaciones complicadas, pues si no caen cabezas, pues entonces el responsable y el culpable y el que se equivocó, pues es el presidente, no hay nadie más, ¿no? Justo las renuncias te sirven como una especie de pararrayos de repartir responsabilidades, repartir culpas y decir, pues no, el menso no es el presidente, sino al que corrí, ¿no? Él fue el que se equivocó. Al no haber renuncias, pues entonces el que se equivocó, pues es el de arriba,
Porque si el de arriba no corre a nadie, quiere decir que entonces él tomó las decisiones y él está asumiendo la culpa. Entonces, te digo, por un lado, o repartes culpa o reconoces que te equivocaste en la selección de tu gente. Pues sí. Ya hicimos una cronología. Revisamos cómo se abordó el tema de la comunicación en la crisis. Vimos los estudios demoscópicos que han medido el conocimiento de la gente, que han medido si es popular la liberación del hijo del Chapo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vimos que también no ha sido mermada de manera tan drástica la aprobación del presidente. Vaya, un poco para cerrar el podcast, ¿qué les gustaría agregar? Para concluir, como conclusión. Okay. Un poco, ya, vaya, nos hemos orillado, no, bueno, o sea, lo que se ha discutido aquí nos puede orillar a pensar que fue un mal operativo desde el aspecto de la política pública, fue un mal manejo de crisis. Hay una manera muy peculiar de manejar estos eventos, pero por encimita parece exitosa. El país está dividido en sus opiniones sobre el operativo y el desenlace y en el tratamiento que se le ha dado. Entonces, ¿qué podríamos concluir sobre pues todos estos aspectos y más sobre el manejo de la comunicación y cómo se manejó esta crisis? Pues sí, es un tema complejo. No, complejísimo. Sí, claro. Está cañón. O sea, digo, es muy complejo. Está cañón. No es peto de leche. No. Es muy complejo. y nos puede tomar mucho tiempo y muchas horas. Y yo creo que o sea, en el futuro se va a analizar, sí, se va a seguir. Da para mucho. Pero ahorita un primer saque, una primera opinión sobre estos temas. Bueno, yo sí creo que, justo, o sea, sí el manejo de crisis en los términos que conocemos, que hemos visto, pues de empresas, de gobiernos, pues sí nos queda de ver mucho. O sea, sí necesitamos ver. O sea, al final del día todavía no hay ningún responsable. Se dice que, y se ha anunciado, ¿no?, recientemente, que van a haber investigaciones para para deslindar responsabilidades y ver quiénes van a, al final del día, quiénes van a rendir cuentas ahí, ¿no? Hasta el momento, la única persona que ha sido separada del cargo, es increíble, es el director de un penal local. Sí, del penal local. Increíble. O sea, que esa es otra historia que no está clara en absoluto. ¿Qué rayos pasó en el penal? Que él no los liberó. Digo, ya había habido eventos de esta naturaleza, de liberaciones masivas de penales. Claro. Hay crisis dentro de la crisis. Hay crisis dentro de la crisis que por la magnitud del evento, pues ni siquiera no nos hemos tomado el tiempo de abordar, ¿no? Y de analizar, pero se fueron 49 asesinos, secuestradores, extorsionadores. Tranquilos y seguros en casa. Sí. No, y luego 6 regresaron al penal. No, está también bizarrísima toda esa historia. Yo mejor me quedo. Pero, perdón. 6 con síndrome de Estocolmo. No, está mejor aquí adentro. Exacto. O sea, digamos que todavía estamos viendo la punta del iceberg también en esos términos, ¿no? O sea, todavía no queda claro todo lo que ocurrió y va a ir saliendo en los siguientes días. Lo iremos, o sea, esta es una crisis que por mucho no está terminada, por más que el presidente lo desee decretar. O sea, por más que diga que amor y paz y que la paz espiritual y demás. Está como estas chicas, ¿no? Que van a estos talleres y se la pasan decretando, ¿no? Así está nuestro presidente. Pero entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? A mí me gustaría como algunas lecciones, o sea, las lecciones que nos llevamos de este episodio, ¿no? Ajá.
En primer lugar, creo que es importante que cuando se viven este tipo de situaciones, el aparato gubernamental tiene que hacer un alto. Tiene que detener lo que está haciendo y sentarse en el tema. Es decir, creo que de entrada el primer error fue que que el presidente siguiera con su gira a Oaxaca como si nada estuviera pasando. Yo creo que no debió de haber ido. Por supuesto que no debió ido. Debería haber cancelado la gira a Oaxaca y decir, me voy a quedar aquí en el centro de control y comando de la presidencia y vamos a ver qué está pasando y a resolver este tema. No hay otro tema ahorita en la agenda del presidente. Perdón, y que nada más como paréntesis, para grabar todavía el tema, estuvo una hora incomunicado. O sea, que es gravísimo en un mandatario y más en una situación así. Totalmente. Claro. Entonces, en primer lugar se tiene que hacer un alto. No puede hacerse como que no pasa nada. Y ahora sí, entrando como en un listado, una vez que se hace este alto, primero, ya lo dijiste, regla número 1, no mentir. Fallaron en eso. Sí. Error garrafal. 2, hay que dar información clara y constante. Hubo, y a la fecha todavía hay, increíbles vacíos de información, y los vacíos de información lo único que generan es espacio para el rumor, para la especulación y para el chisme. Número 3, nunca hubo voceros claros. Es decir, si en el presidente pues es el vocero de la presidencia, pero en esta situación él dijo, no, yo no soy el vocero, va a ser el gabinete de seguridad, y el gabinete de seguridad fue un desastre, ¿no? Entonces nunca hubo una vocería clara, que ya lo había mencionado muy bien Erika. Se tardaron mucho en tener una línea de comunicación clara, que fue hasta el viernes que sacaron esta versión, aunque sea un falso dilema, pero bueno, hubo una línea de comunicación clara. Número 5, súper importante, se tiene que mostrar que hay un líder a cargo de la situación, cosa en la que fallaron brutalmente. Y 6, cuando estás en este modo de crisis, o sea, cuando asumes que hay una crisis y entras en crisis mode, pues no hay espacio para ningún otro tema. Porque todo lo que digas o hagas es una frivolidad y una desconexión con la realidad. Como decíamos, si hay un terremoto, pues te enfocas en el terremoto. No puedes estar entregando paquetes escolares. Aunque sea una acción muy loable y muy bonita, claro, no va de acuerdo a la realidad en la que se está viviendo. Y entonces, una vez que se logra esto, también no podemos perder de vista de aquí en adelante qué pasa, ¿no? Y yo creo que hay 3 puntos bien importantes. Es un error y no pueden hacer como que no pasó nada, porque sí pasó y pasó mucho. Número 2, esto tiene que servirle de algo al gobierno. Es decir, ¿qué aprendimos como gobierno de esta situación? Es humano cerrar, es humano equivocarse, pero lo que hace un líder es aprender de esos errores y sacarle el mayor provecho posible. Y en tercer lugar, ¿cómo le vamos a hacer como gobierno para que esto no vuelva a pasar? Eso es fundamental que lo comuniquen, y no lo están haciendo en este afán de patear el balón y minimizar la circunstancia. Es decir, nosotros siempre decimos que una crisis es una oportunidad, ¿no? Y si el gobierno abordara o hubiera abordado, que todavía está tiempo de hacer algunos ajustes, esto le podría sacar provecho y sacarle ventaja, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la línea de comunicación que trae Ebrard. Independientemente si estamos de acuerdo o no con él, ahora Ebrard está hablando de que esto es un antes y un después en el tráfico de armas con México. Es decir, no sé, pero por lo menos está tratando de hacer un spin positivo de la circunstancia. El gobierno y el presidente no. El presidente simplemente está pateando el balón y haciendo como que no pasó nada, y eso es un terrible, terrible error. Sí, de acuerdo. Digo, con esto podríamos cerrar el podcast. El podcast político más escuchado del país. Pero surge esto de Ebrard y la cuestión de el tráfico de armas y traer una variable al modelo que es Trump. O sea, Trump no se va a subir al mame de las armas. O sea, lo único que va a decir es, ya ven por qué he estado neciando desde el principio de los tiempos de que tenemos que construir un muro. Lo dijo su hijo. Lo dijo su hijo, Eric, ¿no? Uh-huh. Ese mismo día tuiteó. Con no sé un video sí, de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo? Vaya. Sí, refuerza su narrativa.
refuerza la narrativa de la construcción del muro. Totalmente. Claro. Si están diciendo, nosotros les mandamos recursos para la iniciativa Mérida, pero los desdeñan, no los quieren, no los utilizan, no los regresaron. El país está en llamas. Necesitamos un muro. We need to build the wall. Ujú. Eso Claro. refuerza la narrativa de Trump. Por supuesto. Claro. O sea, no es un tema de si ya vamos a dejar de enviar armas a México. Pues Claro. es que, bueno, de entrada pues es ingenuo pensar Es que una ingenuo. decisión entre dos gobernantes va a detener el tráfico de armas. Digo, pues para detener el tráfico de Claro. armas de entrada tienes que cambiar la Constitución de Estados Unidos, Esos ¿no? temas llevan discutiéndose décadas. Claro, y aparte no, o sea, vaya, la narrativa de Trump es pro IRA. Por Claro. supuesto, pues digo, pues está en el ADN del republicano, ¿no? Claro. Y por el otro lado, pues si se arreglara con un simple acuerdo, pues de una vez con un acuerdo arreglemos, pues que ya no haya demanda de drogas en Estados Unidos y se resuelve el problema. Claro. De hecho, delicado decir antes y después en ese tema. Porque Claro. más pronto de lo que imaginamos puede revertirse cuando se hacen declaraciones tan... De esa naturaleza. Exactamente, tan decisivas, ¿no? Y bueno, quizás nos van a escuchar el jueves, probablemente, este podcast. Pero bueno, a lo que voy es, hoy que estamos grabando. No le metas mano a mi... A mi programación. a mi programación, que luego el que brinque es Germán. Discúlpame, Germán. Pero no, bueno. mira, te voy a decir una cosa. Así estaba pensado que salía el jueves, pero yo creo que... O sea, lo vamos a sacar hoy. Bueno, no importa. El punto, y discúlpame, Germán, a lo que me refiero... No hay es que presión. ahorita, en este momento que estamos grabando este podcast, aún no hay un relato claro por parte de la autoridad de qué pasó. Claro. Es increíble. No sabemos qué pasó. No sabemos si lo pidió Estados Unidos, no sabemos si iban en un patrullaje de rutina, no sabíamos si se iban por él, pero, Claro. o sea, porque si se iban por él, pues es desastroso lo que pasó, ¿no? Y el desenlace, tampoco sabemos si el presidente estaba enterado. Está muy raro, porque tú hablas de que, se subió al avión y se incomunicó. Pero esto evidencia que el presidente puede estar incomunicado de manera permanente. Claro, porque O sea, ya llevaban 4 horas. porque esto, vaya, o sea, el presidente estaba al tanto del operativo y dijo, les doy luz verde para que vayan con un convoy de 30 militares por el hijo del Chapo a las 4 de la tarde, sin apoyo aéreo, sin ninguna inteligencia, con muy pocos elementos. 30 elementos es lo que se dice. Que no es nada, pues. Sí. ¿Sí me explicó? ¿Qué medidas de prevención se tomaron precisamente para no afectar a la sociedad civil? ¿Por qué vas a las 4 de la tarde cuando todavía los niños están saliendo de la escuela, cabrón? ¿Por qué no sacas luego? Eso se hace a las 4 de la mañana. Claro. Claro. Y otra vez responde a esta necesidad de minimizar el problema y hacer como que no pasó nada. Pero te digo, yo creo que para el presidente sería una gran decisión explicarnos su proceso mental, o sea, lo que pasó él, lo que vivió él para tomar la decisión. Imagínate esa historia, sería poderosísima que el presidente nos se pare en una conferencia y nos diga, mira, a mí a las 6 de la tarde, por decirte una hora, me llegaron 3 videos de las familias de los militares encañonados. Tú vas a dar la orden de que esos niños o de que esas familias mueran, que esas familias se queden sin papá. Yo no voy a cargar con eso. Y pues, le metes una carga emocional brutal a la decisión. Y entonces creo que ahí sí podría haber como un apoyo a la totalmente, decisión. pero esa ya es la segunda derivada. O sea, la primera derivada es ¿por qué se pensó un operativo de esa magnitud con los recursos que se utilizaron? Humanos, de armamento, logísticos, inteligentes. Digo, la gente estaba impresionada con la pick-up artillada, con la Barrett. Pues sí, pues, ¿qué va a hacer con un Black Hawk? ¿Qué va a hacer con un Cougar artillado? Los hacen pomada. No se pensó. Fue al aventón.
Es un fracaso de estrategia, de política pública, de todo. ¿Por qué se hizo así? Es parte de esta narrativa del ejército, es un ejército represor, de no darle los elementos al ejército para poder combatir al crimen como se debe de combatir. ¿Qué es? Vaya, da para mucho. O sea, nosotros ahorita nos estamos enfocando en la cuestión de la comunicación, pero a todas luces fue una operación fallida. Sí, hay un tema de fondo ahí. Hay un tema de fondo, claro, de fondo, que ya se había venido dando desde hace muchos meses. Hemos estado viendo videos de que la población está atacando a los soldados, a los militares, a los miembros de la Armada. ¿Por qué? Porque ya es la orden de no atacar, o sea, vaya, no repeler al pueblo bueno, a los criminales que también son pueblo. Claro. Hay en el subtexto hay algo muy delicado. O sea, ¿qué está pasando al interior del ejército? También tenemos las declaraciones del presidente de si por mí fuera, eliminaría al ejército y los volvería Guardia Nacional. O sea, estamos viendo al ejército como lo conocemos y vaya, por última vez, o sea, esto va a mutar en otro tipo de institución. Va a desaparecer el ejército, van a engrosar las filas de la Guardia Nacional. ¿Qué está pasando? O sea, la pregunta es, ¿le está tendiendo la cama al ejército? ¿Es el fin del ejército como lo conocemos? Hay muchas cosas que este operativo, varias cosas que ha evidenciado este operativo. Una de las más delicadas es, o sea, el presidente está incomunicado, no nada más cuando se sube a un avión. Le dijeron, hoy vamos a ir por el hijo del Chapo en un convoy de 30 gentes. Porque esto evidencia desconocimiento absoluto de cómo funcionan los operativos del terreno, de todo. Pero vaya, también el que estaba encabezando esto era Durazo y también el general secretario. Durazo puede ser un advenedizo, un oportunista, pero el general secretario, ¿cuántos años lleva de soldado? Desde los 18 años manda tropa. Claro. Hay todavía también igual abonando a lo mismo, como no hay claridad de lo que sucedió realmente, también hay muchas versiones encontradas sobre quién estaba a cargo. ¡Claro! Estamos especulando porque no sabemos qué chingados pasó. Precisamente eso es lo que provoca el vacío de información, especulación y chisme. Canalitos. Muchas gracias. Gracias por venir. Los espero pronto. A ti te veo la próxima semana. Erika Michelle. A ver, te veo en la siguiente crisis. Pues seguro va a ser el jueves. Entonces, ¿no? Esperemos que no, caray. Híjole, qué tristeza. Sí. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir y como siempre, este programa dedicado con agradecimiento y solidaridad a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina Armada de México. Porque al final del día no fue tema de ellos, fue una decisión política, no es un tema de las Fuerzas Armadas al fondo. Exactamente. De acuerdo. Muchas gracias, Eche. Muchas gracias a ustedes. Gracias.